Esta es la casa que tiene las alarmas encendidas en Codelco, una mansión avaluada en 670 millones de pesos, ubicada en el elegante sector de las Brisas de Chicureo, en Colina. Pertenece a Nelson Felipe Pizarro Contreras, hijo del expresidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro. Hola, vengo a la casa de Felipe Pizarro, Canal 13. Tiene negativo el ingreso. ¿Cómo llegó esta casa a manos del hijo de Nelson Pizarro? ¿Por qué se cuestiona su venta? ¿Qué sospechas tiene el Servicio de Impuestos Internos, la Unidad de Análisis Financiero, la Contraloría General de la República y parte de la Cámara de Diputados? En algún minuto hubo denuncia de los propios trabajadores con respecto a terrenos, a propiedades. Este es Nelson Felipe Pizarro Contreras. Actualmente vive en la Casa de las Brisas de Chicureo con su mujer y sus 4 hijos. Trabaja en un taller mecánico en Colina y desde hace muchos años es amigo de José Miguel Julián González, también de profesión técnico mecánico. Ambos tuvieron una sociedad de maquinarias, transportes y movimientos de tierra hasta el año 2010, cuando decidieron separarse. Pero, ¿qué ocurrió después? Cinco años más tarde, el ex socio de Nelson Felipe Pizarro Contreras postuló a un contrato para remover mineral en la división Salvador de Codelco, justo después de los aluviones del norte. Se lo ganó. El negocio ascendía a 1.800 millones de pesos. El problema es que paralelamente al logro del contrato con Codelco, José Miguel Julián González le vendió la famosa propiedad a su ex socio y amigo Nelson Felipe en 70 millones de pesos, en circunstancias que en esa misma fecha, septiembre de 2015, tal como lo vemos en estos documentos, el avalúo fiscal del terreno era de 560 millones de pesos. Ahora bien, si me pregunta si hay algo sospechoso en que una inmobiliaria compre a un precio y luego le venda a mucho menos del precio a un tercero, obviamente que eso es raro. Y aquí nace el eventual conflicto de interés que nadie previó y que tiene hoy al expresidente ejecutivo de Codelco con una denuncia en el Ministerio Público en su contra. Y voy a colaborar en todo lo que yo pueda entregar información a la entidad correspondiente, que es la Fiscalía. Tengo 53 años de profesión, 53 años de profesión, que yo no iba a tirar a la basura. Pero esa no es la única situación rara. La historia tiene otras aristas y más contratos cuestionados, el último del año pasado. Las alertas se prendieron con una cuestionada licitación para transportar mineral en la división Salvador, en el norte del país. Una mina, parte de la propiedad de Codelco, que por años pierde plata, que nadie se atreve a cerrar por los costos políticos y sociales que implica y que por lo mismo sus trabajadores defienden con pasión. En este proceso se denunciaron varias anomalías. Una, que la cuprera calculó mal la cantidad de cobre que se debía trasladar desde la mina, o sea, pagó por más de 100 millones de toneladas, cuando lo que podía mover no alcanzaban a ser 30. Se infló artificialmente el contrato. Eso perjudica enormemente a Codelco. Aquí hay trabajos mal hechos, cálculos mal hechos que son anunciados y que son denunciados por funcionarios y por supervisores de Codelco y que no son reportados por la autoridad superior. Según lo que reveló el Sindicato de Salvador, Codelco estaba amparando un contrato irregular que significaría un perjuicio para la cuprera de casi 130 millones de dólares, algo así como 93.000 millones de pesos. Esto motivó la apertura de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, presidida por la diputada de la zona, Daniela Chiccardini. Esta es la punta del iceberg. O sea, yo no me quiero ni imaginar qué es lo que pasa a nivel corporativo, el despilfarro de recursos que existen. En El Salvador viven cerca de 9.000 personas y más del 90% trabaja en la faena o está ligado a esa actividad. La mina subterránea opera desde el año 59 y debería cerrarse el 2021 debido a la extinción del mineral en la zona de excavación histórica.
Fue a fines de 2017 cuando Codelco publicó las bases de licitación de un contrato de transporte de minerales en la División Salvador, en la comuna de Almagro, en la tercera región. De los 6 módulos licitados, 5 se lo adjudicaron firmas distintas. En el sexto solo compitió INDAC, cuyo dueño es el ex socio de Pizarro Contreras, el mismo que le vendió la casa en Chicureo. El proceso fue declarado desierto porque la empresa no cumplía con los requisitos técnicos ni financieros. Pero meses después, Codelco igual le entregó el negocio y por su precaria situación económica la obligó a asociarse con otra compañía. Bueno, esta es una empresa que tuvo una serie de problemas. Desde que llegó el 2015, hacía lo que quería. Muchas veces los trabajadores se separaron, no les pagaban las remuneraciones, no les pagaban los proveedores. ¿Por qué Codelco insistió en aprobar esta licitación que había sido cuestionada por el sindicato en reuniones con altos ejecutivos y vía correos electrónicos al directorio, en donde advertían de las millonarias pérdidas para la cuprera? Efectivamente hubo un error, pero no de la magnitud que se menciona. Y este error evidentemente se pudo detectar a tiempo y eso permitió mitigar este efecto y no hubo pérdidas en Codelco. La verdad que no hubo pérdidas. La explicación de Codelco no fue convincente, las denuncias escalaron y las irregularidades fueron a parar a la Contraloría. Por ello, en noviembre pasado, se abrió una comisión investigadora que tuvo los testimonios de los distintos involucrados en este polémico episodio, entre ellos el Contralor, el director del Servicio de Impuestos Internos, el ministro de Minería, los distintos actores de la cuestionada licitación y varios ejecutivos de Codelco, incluido el entonces presidente ejecutivo Nelson Pizarro, quienes solicitaron que sus intervenciones fueran declaradas secretas. El objetivo de la comisión era además desentrañar por qué se adjudicó parte de la cuestionada licitación a Julián González, cuya relación con el hijo del presidente ejecutivo de la minera generaba suspicacias. Se adjudica un contrato teniendo un capital propio solo de 10 millones de pesos cuando se trata de un contrato millonario en dólares y además de un consorcio que se forma solo y con el único objeto de satisfacer ese contrato. En el transcurso de la investigación de la Cámara, no solo aparecieron los errores en el plan minero y los contratos cuestionados, también saltó el posible conflicto de interés que unos años antes no se habían revelado entre José Miguel Julián González y su amigo Nelson Felipe Pizarro Contreras, el hijo del expresidente ejecutivo de Codelco. Había un contratista de Codelco, precisamente de este contrato adjudicado por trato directo, había sido socio de un familiar directo del vicepresidente ejecutivo de la empresa. Estamos hablando de Nelson Pizarro Contreras, el hijo de Nelson Pizarro. Claro. Si bien la relación de Julián González con Nelson Pizarro Contreras se remontaba a una sociedad que había tenido años atrás, surgieron sospechas de si ese antiguo vínculo había influido en la adjudicación del negocio. La comisión investigadora le consultó directamente a Codelco sobre el posible conflicto de interés que involucraría al hijo del expresidente Nelson Pizarro con José Miguel Julián González. El 19 de julio de 2019 llegó la respuesta de la cuprera vía mail, señalando que desde septiembre de 2010 el señor Julián González vendió la totalidad de sus derechos societarios a Nelson Felipe Pizarro Contreras en la sociedad que tenían juntos. Por lo que después de su salida no han participado conjuntamente en ninguna sociedad, ni han tenido relación laboral alguna, reza el documento. En el tintero, sin embargo, había quedado un pequeño pero gran detalle, porque si bien no había una relación laboral, sí existía un vínculo comercial entre ambos, la casa de Chicureo. El problema es que aparentemente nadie lo supo a tiempo. Quiero ser categórico que nunca hubo conflicto de interés, porque lo que se mencionaba era una supuesta relación que había ocurrido 5 años antes en una sociedad que ya estaba disuelta. No había conflicto de interés, dice el vicepresidente de Productividad y Costos de Codelco. Sin embargo, de acuerdo a nuestra investigación, sí había un vínculo comercial entre ambos. Volvamos al condominio Las Brisas de Chicureo, un lugar a 30 kilómetros de Santiago y donde se levantan casas de más de 300 metros cuadrados en grandes terrenos con cuidados jardines y exclusivas instalaciones. Un mes después de cerrar el primer millonario negocio con Codelco, en septiembre de 2015, José Miguel Julián González firma un trato comercial con Nelson Felipe Pizarro Contreras y su esposa, donde le vende un terreno de 6.000 metros cuadrados, casa incluida, en 75 millones de pesos.
Pero revisando el avalúo fiscal de esa fecha, el valor ascendía a más de 560 millones de pesos, por lo que Pizarro Contreras compró la propiedad casi 8 veces más barata que su valor real. También llama la atención que él y su mujer no obtuvieron ingresos durante los últimos 6 años, ya que su taller mecánico lo inauguró hace pocos meses. Para este reportaje intentamos conversar con José Miguel Julián González y Nelson Pizarro hijo, pero ambos declinaron responder en cámara. Ahora bien, si me pregunta si hay algo sospechoso en que una inmobiliaria compre a un precio y luego le venda a mucho menos del precio a un tercero, obviamente que eso es raro, eso requiere una explicación. Bueno, el avalúo fiscal normalmente da cuenta de solo un porcentaje del avalúo comercial que tiene una propiedad, alrededor del 50%, por lo tanto probablemente el valor comercial de esa propiedad era mucho más alto. Si hay un delito o no, eso es materia de una investigación que tendría que hacerse. De acuerdo a la información que yo tengo, el total pagado por mi hijo corresponde exactamente o está en el orden de magnitud del valor del contrato. Mi hijo jamás ha efectuado esa operación en los términos que usted lo plantea. Desde hace un mes, el Servicio de Impuestos Internos sigue los pasos a todos los movimientos financieros involucrados en la relación comercial entre Julián González y Nelson Felipe Pizarro Contreras. Lo mismo que está haciendo la Unidad de Análisis Financiero, que ya investiga si en estos procesos de compra y venta se puede establecer lavado de activos. Yo creo que en Codelco necesitamos una mayor y una mejor fiscalización y una fiscalización moderna, no la fiscalización del funcionario que va con una carpeta a pedir los antecedentes. 2 semanas después de nuestra entrevista con el presidente de Productividad y Costo de Codelco, el presidente del directorio de la Cuprera, Juan Benavides, reconoció la sospecha de Tele 13. A raíz del reportaje que ustedes están haciendo, surge que hay una transacción de una propiedad que se habría omitido, y eso es una falta respecto a las normativas y los códigos de ética que tiene la compañía implementada y que rige para todo el personal. Él tendría que haberlo informado al CASE, que es el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, y también al directorio, y hubo varias instancias en que se podía haber hecho. Por esta razón nosotros hemos presentado la denuncia al Ministerio Público, porque en la conversación posterior que ha habido en estos últimos días a raíz de este reportaje, él ha señalado que él financió esta propiedad a su hijo. Por eso nos interesa muchísimo que el Ministerio Público haga la investigación a la brevedad posible. Y para que exista un conflicto de intereses, debe haber una relación societaria o una dependencia laboral. En Codelco dicen que no se puede conocer el conflicto de interés porque usted no declaró que había una compraventa entre ambos personeros. Porque yo estimé que no era necesario declararla, porque a mi juicio no existe esta supuesta relación de conflicto. La Cámara de Diputados votó el 17 de octubre pasado el informe final de la comisión que investigó a la División Salvador de Codelco. El texto se aprobó por una mayoría abrumadora, pero está claro que este no será el final de esta historia.